amigos de Cine NT, yo soy Itzel Tinajero García y estamos con Juan Manuel Zúñiga, director de Don Sabás, cortometraje del CCC. Hola, yo soy Juan Manuel Zúñiga, el director del cortometraje Don Sabás. Ok, hola Juan Manuel. ¿Cuál fue tu primer acercamiento hacia este cortometraje? Bueno, mi primer acercamiento hacia la historia de Don Sabás fue básicamente mi abuelo. O sea, hubo un momento en el que me di cuenta que mi abuelo algún día ya no iba a estar y pues pensé que como él significa mucho para mí, que sería una buena idea trabajar juntos ahora que yo estoy estudiando cine y esto, porque desde que yo era niño él me enseñó su oficio de herrero y todas estas cosas. Entonces para mí era como pues tener esa oportunidad de que ahora él estuviera haciendo pues lo que yo quiero hacer y tener un registro de él para que yo algún día, si tengo hijos, no sé, tener la oportunidad de poner ese corto y decirles ese es Don Sabás, es mi abuelo, y para que mucha gente que mi abuelo se va a morir algún día y mucha gente nunca va a tener noción de que existió, pues ahora con el corto hacer que gente que en su vida iba a conocer a mi abuelo lo viera y pues viera un poco de cómo es él, porque en esencia el corto yo traté de plasmar como su personalidad. Dentro del corto, lo interesante que me estás diciendo ahorita es esta idea de preservar la imagen de alguien, que haya un registro de que existió. Y dentro del corto es precisamente algo parecido, pero contrario, en el cual él está solo. Y llega este niño que le cambia la vida y por un instante, ¿no? Y como que trata de entrar. ¿Por qué esta historia de que, pues al final, lo que tú presentas dentro del corto es la soledad? Es el que no tiene ya nadie a partir de ese momento. Sí, bueno, eso lo hice porque, o sea, la idea inicial era mi abuelo, pero también yo siento que todo lo que haces tiene que tener un trasfondo social. Entonces, para mí siempre, a mí la gente vieja me encanta, o sea, siento que es la gente más interesante que hay. Y lo que sucede en el país con la gente vieja es muy triste porque, o sea, los que no acaban en la calle como mendigos están encerrados en casas para ancianos. Entonces, para mí era importante como enseñar un poco de esa soledad que viven los viejos en México y todavía más allá socialmente lo que sucede en la provincia del país, donde los jóvenes son los que están migrando a Estados Unidos y se quedan los viejos y los niños. Entonces pues intenté como plasmar un poco de eso, o sea, sin decirlo, o sea, sin poner un cartón al principio del corto de en México, ¿no? Sino que simplemente se sintiera ese sentimiento que yo cuando voy a los pueblos como en el que se filmó Don Sabás, que es el pueblo donde crecí yo y es de la familia de mi abuelo, o sea, es como el sentimiento que yo veo ahora cuando salgo al campo ahí, o sea, que es soledad, o sea, está abandonado. En cuestión de técnica, ¿cuáles fueron las dificultades? Digo, es un pueblito muy chiquito, o sea, no hay mucha accesibilidad como tú lo muestras. Dentro de tu equipo de esta filmación, que es tu primer cortometraje, ¿cuáles fueron tus complicaciones al filmar? Pues en realidad yo creo que fue como un caso muy raro, porque pues toda la familia de mi mamá, o sea, los hijos de mi abuelo viven ahí. Entonces en realidad yo tenía 20 productores que conseguían todo, o sea, lo que necesitara era todo. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Entonces en realidad cuando había problemáticas de producción, ellos realmente eran los que pues arreglaban las cosas, conseguían los permisos, todo ese tipo de cosas. Y como... ¿Va a ser largo? ¿Corto? No, va a ser un corto y hasta ahorita lo que quiero hablar acerca de, no sé, tiene que ver un poco con Don Sabás también, como de la migración. O sea, en Don Sabás habla un poco como de la migración, pero de la gente que se queda, o sea, cómo sufre la gente que se queda la migración. Y en mi tesis estoy desarrollando un personaje que al revés, o sea, es una persona que se fue muy joven a Estados Unidos y ya que es un adulto lo regresan, o sea, nunca fue legal, es un inmigrante que regresan a México, entonces regresa a un país en el que no creció, que solo por un papel dicen que es mexicano, que en realidad él creció en Estados Unidos, entonces, o sea, él es gringo. Y entonces tiene que empezarse a desarrollar en una ciudad gigante que no conoce las costumbres de aquí. Entonces tiene que empezar a desarrollar una nueva personalidad, reencontrarse como mexicano.
¿Por qué este tema de la migración contigo? ¿Cuál es tu acercamiento hacia él? ¿Por qué el interés social de presentarlo en pantalla? Pues creo que de entrada porque gran parte de mi familia ha sufrido la migración. O sea, desde los hermanos de mi abuelo en la Segunda Guerra Mundial, la mitad migraron a Estados Unidos porque te daban facilidades para vivir allá. Y aparte de eso, como en un trasfondo más allá, creo que la migración significa como identidad. O sea, la gente que se va pierde su identidad y tiene que reencontrarla, y la gente que regresa también. Y creo que más allá de eso, todos nosotros estamos todo el tiempo buscando una identidad, desarrollando una personalidad. Y me interesa mucho como qué pasa cuando pierdes eso y tienes que volver a construirlo. Como pasa con Don Sabás, que él ya tiene como todo formado y llega el niño y tiene que otra vez empezar a cambiar hábitos, a cambiar cosas. Ahorita los cortos tienen su mundo dentro de los festivales, siempre han sido muy bien recibidos dentro de festivales, pero en las salas comerciales no tanto, la gente no se acerca tanto a ver los cortometrajes. ¿Tú cómo sientes ahorita haciendo tus cortometrajes, que vas a sacar tu tesis de cortometraje? ¿Cómo sientes que puedes acercar al público normal para que vea estos trabajos, que estás hablando de migración, estás hablando de temas muy actuales, pero la gente no lo ve? Pues yo siento que sí, el gobierno en realidad tendría que apoyar un poco más, o sea, tener como espacios, no solamente para los cortos, sino para las películas mexicanas. Pero creo que sí se debería de apoyar un poco más como la difusión de los cortos, porque pues es un trabajo de jóvenes como yo que están empezando a desarrollar su manera de ver. Entonces está padre como tener como esa retroalimentación. O sea, en realidad a mí lo que más me importa de ir a un festival es como, pues eso, o sea, ver cómo la gente ve el corto, o sea, ver qué les deja o cómo reaccionan, si reaccionan como yo quería o no. Porque a final de cuentas es como un entrenamiento para lo que quieres hacer después, que pues, o sea, bueno, creo que todo el mundo quiere hacer un largo. Entonces, pues es como eso, como ver si tu mensaje está llegando y el que sigue hacerlo mejor, y el que sigue hacerlo mejor para cuando hagas una película realmente, como es tan difícil hacerla, que sea una película que valga la pena. ¿Qué tan difícil para ti fue hacer este corto? O sea, desde la escritura, el proceso de producción, el proceso de postproducción, ¿cuál es para ti todo este proceso? ¿Cómo fue contigo? Pues sí fue difícil, o sea, desde la escritura creo que fue como la parte en la que, o sea, tuve que hacer como un análisis de todo lo que pasaba, o sea, secuencia por secuencia, qué sucedía, para yo tener una claridad de qué es lo que quería enseñar, más porque sale mi abuelo y mi sobrino que, o sea, no actúan, no son actores, son personas normales. Entonces, una vez pasando eso, creo que lo más difícil fue, junto con el fotógrafo y la directora de arte, construir visualmente estas cosas que mi abuelo no puede dar. O sea, mi abuelo no es actor, entonces apoyarse en el arte y en la foto para que todas esas cosas que tiene que demostrar él estén también construidas en donde él vive, donde él trabaja, el pueblo. O sea, que se construya esa atmósfera para apoyar a mi abuelo a que realmente sientas que está pasando. Ya para terminar, ¿a ti qué te dejó hacer estos cortos? O sea, esta experiencia que tú dices, ¿no? Un corto es un aprendizaje, que igualmente tiene su mundo, no necesariamente es peleado el corto y el largo, pero para ti este aprendizaje en cortometraje, ¿qué te ha dejado? Bueno, académicamente me dejó pues realmente profundizar en querer contar algo, en saber que cada cuadro cuenta y que lo que no cuenta no sirve, entonces sacarlo. O sea, realmente como ponerle seriedad a eso, o sea, realmente qué le voy a contar a la gente y que lo que voy a poner ahí esté contando y no sea una pérdida de tiempo. O sea, como buscar, fue lo que me dejó este ejercicio, como buscar eso, buscar realmente dar el mensaje.